Muy buenos días con todos. Es para mí un placer estar con ustedes en una edición más. Muy buenos días, Walker Villanueva, nuestro invitado el día de hoy. Gracias a todos por su participación. Este es un evento el día de hoy preparado como todos los meses por Quantum Consultores, que comparte con ustedes todos los días o todos los meses, mejor dicho, una presentación de nuestros webinars gratuitos que hacemos todos los meses para nuestros clientes, nuestros seguidores, para todos nuestros suscriptores también en la Escuela de Negocios. Quantum Consultores, pues, es una firma de auditoría, de consultoría, que ya tiene 18 años en el mercado y que, bueno, sin querer queriendo, inició con un tema de consultoría tributaria y el día de hoy, pues, ya contamos con todos los servicios que nos han permitido posicionarnos en el ranking internacional Leaders League como una firma altamente recomendada en auditoría y consultoría. También el año anterior, recientemente, se ha incorporado el ranking de contabilidad y también hemos entrado en el ranking reconocido como una firma recomendada de servicios contables. Las socias que los lideramos somos, bueno, quien les habla, Marisol León, que me encargo de toda la parte tributaria y de consultoría, y Rosana Montalto, nuestra socia líder de auditoría financiera. En nuestra labor, pues, de auditoría y de consultoría tributaria, nos permitimos iniciar hace 4 años con una labor de responsabilidad social empresarial y por eso fue que lanzamos Quantum Escuela de Negocios con la finalidad de llevar capacitaciones de primer nivel al alcance de todos. Entonces, al día de hoy, lo que vamos a vivir es la experiencia que viven nuestros suscriptores y que pues también los invitamos a participar porque justamente la Escuela de Negocios se ha convertido en una líder en servicios educativos virtuales. Tenemos una plataforma 24/7 para nuestros suscriptores, quienes tienen asesoría personalizada y tienen una capacitación permanente. Organizamos también eventos gerenciales presenciales y en esa plataforma pueden también acceder a un banco de preguntas y respuestas. También participan en talleres especializados que organizamos ahora todos los meses y pues también tienen a la mano alertas y jurisprudencia comentada diariamente que sean pues de interés. Y qué duda cabe que contamos con una plana docente de primer nivel, donde están todos los especialistas del medio en temas tributarios, de NIF, laborales y también de coaching y liderazgo, porque consideramos que es una habilidad que al día de hoy las empresas valoran muchísimo. Y también en este recorrido de la Escuela de Negocios, no solamente hemos preparado programas de suscripción, sino también de especialización. Estas especializaciones nos han llevado a llevar a cabo programas de especialización en tributación empresarial, en NIF, en fiscalidad internacional, en auditoría tributaria preventiva, en fiscalización laboral y estamos preparando pues algunos más como los de las NIF de sostenibilidad, lo de la auditoría financiera, entre otros que ya vamos a ir presentando poco a poco. Así es que los invitamos a vivir esta experiencia que viven nuestros suscriptores todos los meses, con cursos semanales, talleres especializados. Y bueno, pues el día de hoy nos acompaña Walker Villanueva, quien es un especialista tributario reconocido en el medio, con quien también tengo el gusto de compartir la Comisión de Tributación de la Cámara de Comercio de Lima, docente universitario y que hoy día nos va a comentar pues sobre la ley 32089
que aprobó las facultades que se le ha otorgado al Poder Ejecutivo para legislar en algunas materias, y la que nos convoca pues el día de hoy es la referida a la materia tributaria. Walker Villanueva es socio colíder de Impuestos y Comercio Internacional del Estudio Iberoamericano Filippi Pietro Sosa Ferrero de Uría, PPU Legal para todos más conocido. Es un experto en servicios de consultoría tributaria a favor de clientes en operaciones de planeamiento tributario nacional e internacional, en la estructuración de esquemas de reorganización y financiamiento de grupos empresariales y revisiones de impuestos. Ha asesorado a importantes clientes durante fiscalizaciones tributarias y el patrocinio de procedimientos tributarios a nivel administrativo y judicial, habiendo ejercido la defensa de importantes empresas mineras respecto de reparos propios de dicho sector. Así es que los dejo. Walker Villanueva, adelante, estoy muy complacida de tenerte el día de hoy con nosotros. Es un público que todo el tiempo te reclama, y te agradezco infinitamente que el día de hoy estés con nosotros para hablar de esta delegación de facultades en materia tributaria al Poder Ejecutivo. Adelante, Walker. Gracias, Marisol. Muchísimas gracias por tu gentil invitación. Voy a compartir una presentación. Sí, a ver un segundito. Y ya, ok. Bueno, muchísimas gracias, Marisol. Nuevamente, vamos a iniciar sacándole provecho al tiempo. Voy a hablar sobre la ley 32089, la ley de delegación de facultades en materia tributaria, que tiene como antecedente un proyecto de ley, la 7752-2023. Me parece que es importante hacer referencia a este proyecto de ley previo, ¿no es cierto?, en el que se solicitaba al legislativo la delegación de facultades en materia tributaria más amplias de las que finalmente han resultado delegadas con la ley 32089. Inicialmente el proyecto de ley pretendía que el legislativo le delegara al ejecutivo más facultades de las que finalmente se delegó con la ley 32089. Lo cual me parece que es importante tenerlo presente, tenerlo sobre la mesa, porque seguramente en los próximos meses se va eh, seguir presentando o iniciativas legislativas o eventualmente algún intento de ampliar las facultades delegadas que hoy tiene el Ejecutivo, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿qué cuestiones relevantes no se han delegado con esta ley 32089? La deducción de gastos de remuneraciones de directorio, las dietas de directorio. Las dietas de directorio no están sujetas para su deducción a la exigencia de que sean pagadas para fines de deducirlo del impuesto a la renta, ¿no es cierto? Y bueno, lo que buscaba el Ejecutivo era precisamente regular el requisito de que las dietas de directorio se paguen para que sean gasto deducible. O sea, no bastaría el devengo, sino adicionalmente que se pague. Bueno, esa facultad pues no se ha delegado, ¿no? Entonces seguramente, en fin, el Ejecutivo va a buscar o tramitar un proyecto de ley o en fin. Entonces hay que tenerlo presente. Luego, otra regulación importante que no ha sido materia de delegación son las reglas relativas a la deducción de intereses, ¿no es cierto? Esta regla del EBITDA. Se buscaba ajustar el mínimo. El mínimo, saben ustedes que esta regla no aplica para aquellas compañías cuya facturación no exceda de 2.500 UITs, ¿no? Entonces, claro, se buscaba ajustar ese umbral mínimo. Y varias otras cosas relevantes respecto a la aplicación del EBITDA, ¿no es cierto?, que están sobre el tapete, ¿no es cierto? Por ejemplo, eh, la regla del EBITDA aplica únicamente a los intereses compensatorios que se pactan en una financiación, pero no aplica
a las comisiones de estructuración que normalmente acompañan a estas financiaciones, porque la ley dice textualmente que la limitación del 30% de la vida aplica a los intereses, no hace referencia a los gastos, comisiones que están asociadas a una operación de financiación compleja. Seguramente el Ejecutivo con este pedido de delegación lo que buscaba era ampliar, ¿no es cierto? Que dentro de la regla del 30% de la deuda entrara también las comisiones de estructuración o las comisiones en general que se pactan en esta financiación. Pues esto tampoco se ha delegado, o sea que esto está pendiente y la regla está como está regulada hoy en el artículo 37A de la ley de renta. También se buscaba cambiar el cómputo de intereses de las multas, ¿no es cierto? Saben ustedes que las multas, hay una ley del Congreso que ya modificó que los intereses de las multas únicamente se generan cuando éstas se notifican, ¿no es cierto? Si se notifica la multa, pues desde el momento de la notificación de la multa comienza a generarse intereses moratorios. Si yo cometí una infracción en el año 2022, pues con el régimen anterior del Código Tributario que rigió durante muchísimos años, ¿no es cierto? Esta regla de que los intereses moratorios de las multas computan desde la fecha en que se comete la infracción. Por ejemplo, no presenté una declaración en el 2022, julio del 2022, con el régimen anterior es desde el día del vencimiento del plazo para presentar mi declaración. Por ejemplo, si es julio del 2022 y vencía no sé, el 12 de agosto del 2022, bueno, desde el mismo 12 de agosto del 2022 en adelante se generaban intereses moratorios, ¿no es cierto? Y esta regla se ha variado y ahora la regla que rige es, mientras no se notifique la multa, nosotros estamos ya 2024, si la multa se notifica en agosto del 2024, los intereses moratorios recién corren desde el día de la notificación, ¿no es cierto? Ahora estamos 8 de agosto, si es que se notifica el 8 de agosto, pues correrán los intereses moratorios de agosto del 2024 y no desde julio del 2022 en mi ejemplo, ¿no? O agosto del 2022. Esto me parece una regla absolutamente razonable, ¿no es cierto? En nuestro país tenemos la infortunada regla de que las multas y las sanciones en materia tributaria tienen el mismo régimen jurídico del tributo, lo cual no parece una, una facultad exorbitante del Estado. Es decir, no debería el tributo, la multa, mejor dicho, tener el mismo régimen de protección del tributo. El tributo es un recurso necesario para el Estado, por eso tiene un régimen especial de protección. Si no se paga oportunamente el tributo, los intereses moratorios son elevados, eso es razonable, porque el Estado precisamente basa digamos, la prestación de sus servicios públicos sobre la recaudación de los tributos, ¿no? Pero las multas no constituyen una fuente de financiación del Estado. Las multas deberían tener un régimen jurídico distinto. No veo razón para que una multa genere intereses moratorios desde el momento en que se comete la infracción. Me parece que eso es una extralimitación y una extrapolación innecesaria, injusta y que puede violar principios constitucionales, ¿no es cierto? Es decir, no puede ser que la multa genere interés moratorio. La multa lo que pretende es desincentivar que las personas digamos, incumplan sus obligaciones formales, ¿no? Ese es el propósito. Entonces, me parece que esta modificación que se hizo en el Congreso de que los intereses moratorios de las multas se aplican desde su notificación, me parece que es razonable. Es más, yo diría, no deberían generar intereses moratorios, pero en cualquier caso, si generan desde su notificación. Bueno, el Estado lo que pretendía aquí es volver al régimen anterior, ¿no? Al régimen anterior. Tampoco ha sido materia, digamos, de delegación este punto, con lo cual seguimos manteniendo la regla sobre la base de la ley que modificó el cómputo de intereses moratorios en el caso de las multas.
adecuar requisitos para apelar conforme al riesgo del deudor. Claro, es básicamente se está pretendiendo, ¿no es cierto?, eh, introducir reglas en función al perfil de riesgo del contribuyente. Si el perfil de riesgo del contribuyente es razonablemente sustentado y medido, me parece que la regla caminaría bien, ¿no es cierto? Esto tampoco se ha delegado, pero seguramente, como digo, en los meses siguientes se va a intentar modificar la norma tributaria según el perfil de riesgo del deudor en cuanto a los plazos de apelación, seguramente en cuanto a los plazos de pruebas, etcétera, etcétera. ¿Qué otra cosa no se ha delegado? Bueno, el procedimiento de responsabilidad solidaria, ¿no es cierto? Tampoco ha sido materia de delegación. Eh, y también, fíjense ustedes, lo que pretendía era delimitar el alcance de las sentencias casatorias en materia tributaria, ¿no es cierto? Hay una casación relevante que, si me da el tiempo, se lo voy a comentar al final de la charla, pero también esto tampoco ha sido materia de delegación. Es decir, aquí lo que se busca, suponemos, es eh, limitar el alcance vinculante de las sentencias casatorias, ¿no? Es básicamente lo que no ha sido materia de delegación. Entonces, vamos a ir al siguiente punto. A ver, un segundito. Bueno, tener presente que el artículo 104 de la Constitución, cuando el legislativo delega la regulación de materia tributaria en el Ejecutivo, ¿no es cierto?, tiene básicamente dos exigencias, ¿no? Dos exigencias. La primera es que tiene que ser materia específica. Materia específica. Es decir, no puede haber delegaciones genéricas. Las delegaciones tienen que ser en materias absolutamente detalladas y especificadas en la ley autoritativa. Y la segunda es el plazo, ¿no? En este caso el plazo es de 90 días. Los 90 días vencen el 5 de octubre. Se cuenta desde el 5 de julio hasta el 5 de octubre. Eh, y nada, hay que estar atentos básicamente que las leyes que se expidan, los decretos legislativos que se expidan, estén dentro de la delegación específica que ha hecho la ley 32089. ¿No es cierto? Aquí les he apuntado una sentencia del Tribunal Constitucional en la que el Tribunal Constitucional declaró que una ley tributaria, el decreto legislativo 1421, eh, incurría una inconstitucionalidad por forma, porque tenía un aspecto que no estaba en la ley de delegación de facultades. O sea, en otras palabras, hay un control en el caso de los decretos legislativos que se expidan. El propio Ejecutivo tiene que dar cuenta al Congreso, y el Congreso, después de revisar los decretos legislativos que se expidan sobre la base de esta ley 32089, va a verificar si efectivamente se está cumpliendo con regular las materias que han sido objeto de delegación. Entonces, el propio Congreso va a controlar la expedición de estos decretos legislativos con posterioridad, y si en cualquier caso el Congreso no hace un control depurado de estos decretos legislativos, pues tenemos siempre la opción de iniciar una acción de inconstitucionalidad si es que hubiera un decreto legislativo que excede las facultades que han sido objeto de delegación por esta ley 32089. Bueno, entremos de lleno a lo que ha sido objeto de delegación. La economía digital, ¿no es cierto? Saben ustedes que aquí vamos, yo iría un poquito atrasados. Aquí les voy a hacer rápidamente un recuento de cómo está los servicios digitales en Latinoamérica, ¿no es cierto? Y vamos atrasados, ¿no? Es decir, Argentina desde el 2018, la tasa de 21, Chile desde el año 2020 y 19, Colombia desde el año 2018, 19%, Costa Rica desde el año 2020, 13%, Ecuador, fíjense ustedes acá, el cuadrito, perdonen, acá está, 2020, México 2020, Paraguay 2021, Uruguay 2018, ¿no es cierto? O sea, nosotros recién arrancamos en octubre del 2024. A ver, un segundito. Ok, entonces, y yo creo que esta primera facultad que ya se ha plasmado en el decreto legislativo 1623
era naturalmente una necesidad, ¿no es cierto? Y una necesidad que aunque golpee el bolsillo de los consumidores como nosotros, todos los que estamos aquí en la sala, seguramente tenemos Netflix o tenemos Amazon o tenemos Spotify o tenemos Apple Music o tenemos alguna suscripción de alguna plataforma que provee información tributaria. Por ejemplo, yo la tengo, estoy suscrito a la plataforma del International Bureau Fiscal Documentation, que es una plataforma tributaria con sede en Holanda. Todo eso, pues ahora está grabado con IGB, ¿no es cierto? La idea básicamente es que, como pongo aquí en el ejemplo, y esto era inevitable, ¿no es cierto? Y en la región como ven ustedes, los otros países ya estaban recaudando el IGB o el IVA, ¿no es cierto? Y la idea básicamente de grabar las plataformas digitales, la idea es que haya igualdad entre el proveedor peruano. Si hay un proveedor peruano que organiza una plataforma digital para prestar servicios, pues tiene que ser con IGB, ¿no es cierto? En el Perú hay una plataforma, me comentaron, ¿no es cierto? Me comentaron en alguna ocasión, una plataforma de emprendedores que está en Huancayo, que se llama Chasqui. Chasqui, cuando cobra su retribución por los servicios de intermediación que presta aquí en territorio peruano, Chasqui, como es una compañía peruana organizada por emprendedores peruanos, pues, tributa IGB. No tiene mucho sentido que si hay un proveedor extranjero que compite con Chasqui, pues el consumidor no pague IGB, ¿no es cierto? Porque en ese caso, evidentemente, si hay un competidor de Chasqui extranjero en el cual el consumidor no paga IGB, pues se está originando una situación de competencia desleal, ¿no es cierto? Por razón de la norma, es decir, la norma está propiciando una competencia que hace más caro el servicio del proveedor local frente al proveedor extranjero. Entonces, la idea básicamente es que los dos tengan las mismas reglas de competencia en el mercado. Esa es la primera cuestión. O sea que eso es indiscutible, es así y tenía que ser así, aunque golpee el bolsillo de todos nosotros. Eh, el segundo aspecto relevante que está en este decreto legislativo 1623 es la identificación del sujeto, ¿no es cierto? Porque nuestra norma lo que básicamente ha seguido, yo diría, la tendencia internacional de que en principio el responsable de recaudar el IGB va a ser el proveedor extranjero de los servicios digitales, ¿no? El proveedor extranjero es el que tiene que en principio percibir el IGB y depositarlo al Estado de manera mensual. Se entiende que seguramente tendrá que haber un régimen simplificado para estos proveedores, de proveedores extranjeros de empresas digitales, porque saben ustedes que estos proveedores, Apple, Spotify, Netflix, no tienen localización en todos los territorios del mundo donde finalmente participan, ¿no es cierto? Ellos básicamente tienen sede en alguna jurisdicción, pero evidentemente en Perú no están. Sin embargo, se van a encargar de percibir el impuesto, es decir, si hoy aquí tomé una noticia de la página, ¿no es cierto? Si el precio de Netflix hoy es 44 soles 90, con el IGB va a ser, o sea, agregándole el 18% de 52,98, lo propio con Disney Plus, Max, Zoom Pro, etcétera, ¿no? Ven ustedes que se va a incrementar en el 18%, ¿no es cierto? Y ese 18% lo van a recaudar cada una de estas empresas, Netflix, Disney, como agentes de percepción. O sea, van a cobrar el importe del IGB, ¿no es cierto? Entonces, respecto a este segundo punto, claro, ¿en qué situaciones se cobra? Es decir, estas empresas extranjeras recaudan y perciben el IGB de sus servicios cuando el cliente es consumidor final, o sea, nosotros. Y entonces aquí es importante para la verificación, esta verificación se tiene que hacer, por supuesto, en el momento en que se hace la transacción digamos, de cobro del servicio digital. En ese momento el proveedor digital tendrá que distinguir entre un cliente
aquí he puesto B2B, es decir, si mi cliente es una empresa, puede ser empresa, persona jurídica o persona natural, o si mi cliente es persona natural sin actividad empresarial, ¿no? O sea, B2C. Y para esto, básicamente, lo que ha hecho nuestra norma, esto está en el artículo 49A, numeral 3 de la ley ahora del IGB, ¿no es cierto? Y básicamente, digamos, ¿cómo se hace esta identificación en derecho comparado? Por ejemplo, en Europa, los consumidores finales tienen una identificación especial para efectos del IVA. ¿M? Pero aquí en Perú, pues los consumidores finales no tenemos un número especial de identificación fiscal, como ocurre en Europa, ¿no? Entonces, aquí lo que hemos hecho básicamente es, pues, acudir a lo que se haya registrado al momento de inscribirnos en la plataforma digital correspondiente. Es decir, si yo me he inscrito en Netflix como Walker Villanueva con mi DNI, eh, y, y he proporcionado datos personales, y no me he inscrito como empresa, entonces en ese caso la empresa digital, Netflix en mi ejemplo, va a proceder a eh, percibir el IGB, o sea, me va a añadir el IGB al, al servicio mensual, a la retribución mensual que me está cobrando, ¿no? ¿Por qué? Porque me he identificado yo como persona natural. Y la ley además dice, si no hay esa opción, es decir, si no hay opción de especificar que uno sea empresa o persona natural, pues en ese caso se va a entender que la persona natural no es empresa y por lo tanto la empresa digital va a percibir, va a agregar el IGB a la retribución que cobra mensualmente. ¿Mm? Entonces hay una identificación según los datos personales que haya proporcionado el consumidor a la empresa digital. La definición de servicio digital, que es el tercer punto relevante. Aquí hemos tomado una fórmula, yo diría interesante, ¿no es cierto? Interesante, parecida a la fórmula colombiana. Hay una definición de servicio digital amplia y tenemos algunos ejemplos de servicios digitales como está en la norma chilena. O sea, hemos tomado como un mix, ¿no es cierto? O sea, en el fondo tenemos un servicio, una definición de servicio digital genérico, general, y tenemos ejemplos específicos de servicios digitales que están sujetos al IVA, sujetos al IGB en esta norma. Eh, que ahorita se los voy a mostrar en un minutito. Y finalmente, ¿cómo se sabe que el consumo se está efectuando en Perú? Bueno, básicamente ahí lo que hemos hecho también es tomar, tomar las sugerencias de derecho comparado, ¿no es cierto? Aquí la OCDE tiene un documento sobre el IVA en los servicios digitales, ¿no es cierto? Está este documento técnico de soft law es del año 2016 y ahí se sugiere, se puede utilizar los siguientes datos para saber si el consumidor está en el territorio donde se está aplicando el impuesto al consumo, ¿no es cierto? La dirección la dirección de la persona, aquí está, OCDE dice abajito, la dirección de la persona, la cuenta bancaria, la tarjeta de crédito, el número de teléfono, la dirección IP, etcétera, ¿no? Entonces, en fin, en Europa se dice cuando se cumplan dos de los siguientes criterios, la dirección IP, etcétera. En el caso de Perú no son dos, en Chile también son dos, pero aquí en Perú basta uno, ¿no? En Perú, en lo que hemos finalmente regulado es lo siguiente: cuando se cumplan cualquiera de las siguientes condiciones, ¿no? Dice el artículo 13 de la ley del IGB modificado. La dirección IP, si la dirección IP es de Perú, pues el consumo se produce en Perú. Si la tarjeta SIM también es peruana, ¿no es cierto? El consumo se produce en el Perú. El pago se hace a través de tarjetas de crédito o de débito o cualquier otro instrumento expedido por los bancos peruanos. O finalmente el domicilio que se registra ante el proveedor de los servicios digitales. Al momento que yo me registro, cualquiera de estos cuatro criterios hace que el consumo se produzca en territorio peruano. ¿Qué otra cosa relevante? Las cosas que faltan, pues yo diría acá, fíjense ustedes, en cuanto a la definición de servicio digital, la definición es amplia, ¿no es cierto? Es casi la definición de servicio digital de la ley de renta, con una diferencia
que es relevante, ¿no es cierto? Aquí básicamente se dice en el artículo 3, inciso H de la ley, se dice, bueno, son servicios digitales, los servicios que se ponen a disposición del usuario a través de Internet o medios equivalentes, ¿no es cierto? El extranet o el intranet, mediante accesos en línea y que se caracteriza por ser esencialmente automático. Se ha eliminado lo que en la ley de renta está como mínima intervención humana, aquí no está. La mínima intervención humana no se ha recogido como parte de la definición de servicio digital, con lo cual el servicio digital de la ley del IGB es más amplio que la ley de renta, ¿no es cierto? Y un ejemplo sencillo sería, por ejemplo, esta conferencia. Si esta conferencia se cobrara, eh, estaría grabado con IGB, si es que yo fuera un proveedor extranjero, ¿no es cierto? Que soy una empresa, vamos a suponer que por esta charla, por esta conferencia, cobramos un monto X, pues en este caso esto sí estaría grabado con IGB, porque sería un servicio que se está poniendo a disposición de ustedes a través de Internet, mediante accesos en línea, es esencialmente automático, es decir, ustedes reciben su password y se conectan, y no sería viable en ausencia de la tecnología y la información. Pero para renta, ¿no es cierto? Para renta, este ejemplo que estoy poniendo de esta charla, no sería servicio digital, porque en la ley de renta se dice que la intervención humana sea mínima. Y aquí la intervención humana lo es todo, ¿no es cierto? Yo he preparado esta charla, ahora estoy hablando, estoy haciendo un esfuerzo de explicar, digamos, la regulación que se ha hecho en materia tributaria, y aquí la intervención humana no es mínima, que la intervención humana lo es todo, ¿no? Entonces, pues para renta no sería servicio digital, para IGB sí sería servicio digital. Entonces, la definición que trae la ley digamos, es una definición amplia. Lo que falta es que no se ha regulado digamos, las exoneraciones o inafectaciones de la economía tradicional versus la economía digital, y yo creo que eso es una tarea pendiente, ¿no es cierto? Por ejemplo, libros digitales. Los libros digitales están grabados ahora con un mecanismo de recaudación efectivo con IGB, ¿no? Yo normalmente, por ejemplo, ahora compro libros digitales por obvias razones, son más baratos, más fáciles de almacenar, etcétera, ¿no? Que están grabados con IGB. Pero saben ustedes que los libros, en la economía tradicional, los libros físicos están exonerados de IGB. Debería haber igualdad de condiciones, ¿no? Los servicios educativos no tienen IGB por mandato constitucional. Los servicios educativos, diría también prestados por entidades educativas extranjeras, tampoco deberían tener IGB, ¿no? Eso tampoco está, digo, regulado hoy en la norma. Hoy sí están por supuesto grabados con IGB, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, yo creo que el igualar las condiciones tributarias de competencia entre idénticos servicios de la economía tradicional versus la economía digital, me parece que debería ser una tarea pendiente que en fin, el legislador peruano tendrá que regular en el futuro. Respecto a la definición, ya les comenté que aquí hemos tomado una definición general parecida a la de Colombia, y hemos puesto una definición ilustrativa de servicios digitales parecido a la de Chile, ¿no? Es decir, aquí hemos tomado, bueno, en fin, esto es como está definido, como está en el extranjero. Vamos avanzando, un segundito. Next. Ok, a ver, entonces, ¿a qué me refiero, por ejemplo, con los ejemplos que tiene la norma, ¿no? Los ejemplos que tiene la norma eh, están especificados en el artículo 3, inciso H de la ley, ¿no es cierto? Por ejemplo, dice el acceso a la transmisión de imágenes, series, películas. Estamos hablando de los streaming, ¿no? O sea, el streaming está como ejemplo. El hosting, es decir, esto de todos los almacenamientos que hay en la nube, ¿no es cierto? Eso saben ustedes que Google tiene un servicio, Apple tiene otro servicio, y en fin, todos estos almacenamientos de información personal o empresarial, pues eso también está grabado con IGB. El acceso a redes sociales y la provisión de contenido, funciones adicionales, ¿no es cierto? Es decir, aquí está el almacenamiento, está el Google Drive, el iCloud, el servicio brindado por revistas y periódicos en línea, las suscripciones que yo les decía, por ejemplo, esta suscripción que yo tengo del IBFD de Holanda, eso también va a estar grabado con IGB.
los servicios de conferencia remota, el Zoom Premium, y finalmente las plataformas colaborativas, ¿no? Esto es las plataformas de la economía colaborativa como Uber o como Cabify o Airbnb, y en fin, es decir, en aquellas situaciones en que la plataforma es intermediario y hay una operación subyacente. En ese caso, en términos generales, el IGB se aplica únicamente sobre con este mecanismo, me refiero, ¿no? Con este mecanismo se aplica el IGB a la comisión que cobra la plataforma de la economía colaborativa, la plataforma digital, es decir, digamos, la comisión que cobra Uber, ¿no es cierto? No sé cuánto será la comisión, creo recordar que es entre 25 y 30%, ¿no? De un servicio de taxi, por ejemplo, de Surco a Miraflores, si te cobran 20 soles, bueno, el 30% de esos 20 soles, 6 soles, y a esos 6 soles hay que agregarle IGB, ¿no? Eh, los 14 soles que cobra en este caso el taxista, el servicio de taxi, según la Corte Suprema aquí en Perú, no está grabado con IGB. Y recientemente, además, hay una opinión de SUNAT relativa al servicio de taxi, en el cual se ha dicho que los taxistas en principio son renta de cuarta, no renta de tercero, con lo cual no estarían grabados con IGB. Entonces, yo diría que en este caso, en la economía colaborativa, las plataformas de intermediación, hay que distinguir la comisión que cobra la plataforma de intermediación y el tratamiento tributario de la operación subyacente, ¿no? En fin, bueno, entonces, aquí básicamente y yo diría, ahora, la responsabilidad, ¿cómo se está recaudando el impuesto? ¿No? Aquí yo diría básicamente, hemos seguido el modelo chileno el modelo chileno y colombiano, ¿no? O sea, ¿no? En el sentido que las, las empresas extranjeras que prestan servicios digitales son las responsables de recaudar el impuesto y depositarlo al fisco, ¿no? Pero con un matiz de diferencia. En Chile y en Colombia, estos proveedores extranjeros son los contribuyentes del IVA, ¿no? Del IGB. Y en Perú no son contribuyentes, sino son agentes de percepción o agentes de retención, según sea el caso. En fin, matices pequeños, pero en principio agentes de percepción, ¿no es cierto? Es decir, las empresas digitales nos cobran normalmente a través de tarjetas de crédito, y en las tarjetas de crédito se cargan esos 44 soles que está en este ejemplo que le mostré hace unos minutos, los 44 soles, y ahora van a agregar 18% de IGB, ¿no? Entonces, eh, la plataforma digital, en este caso, la empresa digital extranjera, pues va a percibir el IGB, va a percibir el IGB como agente de percepción, no como contribuyente, y lo va a depositar al fisco, ¿no? Y este matiz que no está explicado en el decreto legislativo es así porque para efectos, digamos, de los servicios prestados por empresas extranjeras, el artículo 8 de la decisión 599, pues lo que señala que el contribuyente, en este caso del IVA, ¿no es cierto?, tratándose de servicio prestado por empresas extranjeras, tiene que ser el usuario del servicio. O sea, en teoría, los contribuyentes del IGB somos nosotros, las personas naturales. No podría haberse señalado que los proveedores de empresas digitales son los contribuyentes, ¿no? Por eso se le ha puesto como agentes de percepción, por una limitación de la norma comunitaria. En fin, pero en el tema práctico, eso es un tema teórico, pero en el tema práctico, básicamente el Estado lo que está buscando es que la coercibilidad, la recaudación efectiva del impuesto esté a cargo de las empresas extranjeras, ¿no? Y claro, ustedes dirán, oye, ¿y a la empresa extranjera qué le importa si, pues tiene que sacar RUC, por supuesto, ¿no? Y tiene que presentar sus declaraciones mensuales. En fin, ahí me parece que debió regularse un régimen distinto, quizás en fin, pero esta es mensual, de repente decir cada 3 meses para facilitar el cumplimiento, ¿no? Pero bueno, acá es mensual. Tiene que sacar RUC y solo si es que la empresa digital no cumpliera, cosa que dificulto que ocurra, porque normalmente estas empresas digitales son gigantes y tienen programas de cumplimiento
bastante estrictos, ¿no es cierto? Con lo cual no creo que sea difícil que estas empresas digitales finalmente se alineen. Lo que hay que hacer es facilitar y tener un régimen simplificado, ¿no? Entonces, en principio, las empresas digitales van a percibir el IGB y depositarlo al fisco de manera mensual. Y si no cumplieran, y de hecho puede haber situaciones en las que no se cumpla, tanto en el caso de Colombia como en el caso de Chile, la responsabilidad se desplaza a los intermediarios financieros, ¿no? Es decir, si es que la empresa digital no recauda, entonces el que va, en este caso, percibir va a ser el banco a través del cual se está pagando los servicios en la economía digital, ¿no es cierto? Esto es una especie de responsabilidad subsidiaria. Si es que no cumple el proveedor extranjero, pues vamos a eh, poner la responsabilidad en manos, en este caso, de los intermediarios financieros. Y esta es la consecuencia. No nos gusta, pero bueno, va a ser más caro, ¿no? Es lo que debe ser. En el IGB, saben ustedes que el IGB es un impuesto que recae en el bolsillo del consumidor. Y como les digo, esto sustenta básicamente que si los peruanos pagan, las empresas peruanas pagan IGB, pues las empresas extranjeras también tienen que cargarle el IGB al consumidor. Si no, se está generando una competencia desleal, como expliqué hace unos minutos. Vamos tarde, como les he demostrado aquí, pero se dice que esto, he visto unas estadísticas del CIAT, donde toca que esto produciría para Perú una recaudación de $112 millones al año. Vamos a ver por dónde va, o sea, es bastante dinero. Otra materia que ha sido objeto de delegación es el tema del crédito fiscal. Aquí atentos a lo que se haya señalado, ¿no es cierto? Perfeccionar la regulación del registro de compras teniendo en cuenta el uso de herramientas tecnológicas. Se está refiriendo al CIRE, ¿no? Se está refiriendo al CIRE, a la implementación de este registro de compras electrónico con información corroborada por las dos partes, ¿no es cierto? Que además permite el factoring electrónico. Pero la idea básicamente es que dado que se está implementando este registro de compras electrónico y además con un factoring electrónico, ¿no es cierto? La idea es que la SUNAT esté en condiciones de hacer una propuesta de registro de compras al contribuyente y que el contribuyente lo termine aceptando. Y además una propuesta de liquidación del IGB de carácter mensual, ¿no es cierto? Todo eso se tiene que regular, por supuesto. En unos minutitos les voy a mostrar mis reflexiones sobre ese punto. Lo que me preocupa es la segunda parte, ¿no? Dice así como adecuar las disposiciones contenidas en la ley 29.215, esta ley, digamos, que establece el plazo de los 12 meses para el uso del crédito fiscal, dice, en lo relacionado a la anotación en el registro de compras. Así de genérico. En fin, hay que ver por dónde va, por dónde va en este caso la regulación de este segundo punto que sí ha sido objeto de delegación. Y me preocupa por lo siguiente, porque en este punto, eh, aquí les he puesto dos casaciones. Estas casaciones se han expedido recientemente por la Corte Suprema y yo he sido el abogado de estos dos casos. Es un caso extremadamente relevante, ¿no es cierto? Me parece que en este específico caso el Tribunal Fiscal me parece que se equivocó, ¿no? Se equivocó en un aspecto que estaba tocando la esencia del IGB. Finalmente, la Corte Suprema ha establecido un criterio razonable del caso que les voy a comentar. Y espero que esto que se ha obtenido en la Corte Suprema no sea en este caso modificado por esta delegación de facultades, ¿no es cierto? Porque me parece que se respeta la esencia del IGB en los casos que les voy a comentar. Son bastante sencillos, ¿no es cierto? Era el caso de un contribuyente que había emitido facturas de febrero a junio del año 2014, es decir, facturas de compras, eh, y que las registró en abril del 2018 en el registro de compras electrónico. O sea, estamos hablando de 4 años, casi 4 años después, ¿no? Eh, y respecto a la cual el fisco inicia una fiscalización en marzo del 2019.
Aquí el Tribunal Fiscal dice, bueno, para usted tomar crédito fiscal, de acuerdo al artículo 2 de la ley 29.215, tiene que anotar en el registro de compras del mes de la emisión de la factura y los 12 meses siguientes, ¿no? Es lo que dice el artículo 2 de la ley 29.215. Y creo que el tribunal se equivoca y confunde el momento de la anotación con el periodo de uso del crédito fiscal, ¿no es cierto? Y la Corte Suprema básicamente lo que ha dicho es, sí, efectivamente usted tiene que ejercer crédito fiscal en los 12 meses siguientes, en el mes de emisión de la factura, los 12 meses siguientes, pero el plazo para anotar, según el artículo 2 de la ley 29.215, es hasta antes de que SUNAT me solicite la exhibición del registro de compras, ¿no? Es decir, en otras palabras, hay que distinguir entre el periodo de ejercicio del crédito fiscal y la anotación de los comprobantes de pago en el registro de compras que se puede producir, obviamente, después de los 12 meses. Aquí se produjo 4 años después, pero antes de que SUNAT iniciara la fiscalización, ¿no? Y básicamente, ¿qué se explicó en la Corte Suprema? Bueno, se explicó no sé, que en este tipo de situaciones, cuando hay anotaciones extemporáneas, ¿no es cierto? Es una anotación extemporánea. En esta anotación extemporánea no se está perjudicando el control fiscal. Es más, el fisco inició una fiscalización que el segundo párrafo del artículo 2 de la 29.215 señala efectivamente que se puede anotar hasta antes de que SUNAT inicie la fiscalización. Con lo cual aquí no hay ningún problema. El único problema es la anotación extemporánea. Es decir, hay un incumplimiento tardío, ¿no?, de la anotación, para lo cual se puede poner una multa. Pero no se puede desconocer el crédito fiscal, que es la esencia del IGB. Porque en el fondo, si es que en este caso, se desconoce el crédito fiscal a la empresa, lo que se está haciendo es recaudar 2 veces IGB. Se le cobró el IGB al consumidor final y se le pretende cobrar a la empresa. Y por una razón absolutamente incidental, porque anoté tarde. Cosa que evidentemente distorsiona por completo el IGB como impuesto al consumo, ¿no? Espero que eso no se toque, ¿no? Esperemos, hay que estar atentos. Esperemos que estos fallos de la Corte Suprema, que han reconducido a una interpretación racional este problema, pues no sea objeto de modificación en esta delegación de facultades. Y respecto del CIDE, básicamente, digamos, esta delegación de facultades, supongo, para que el fisco esté en condiciones de proponer un registro de compras electrónico que acepte el contribuyente, y proponer una liquidación provisional, ¿no? Una liquidación provisional. Es decir, el fisco no va a decir, esta es tu liquidación del IGB, y vas a tener un plazo para aceptar o rechazar esa propuesta de liquidación del IGB, ¿no es cierto? Es una especie de determinación por homologación, como pongo ahí, ¿no es cierto? Es decir, yo finalmente me adhiero a lo que el fisco va a proponer, ¿no es cierto? Y eso puede tener consecuencias, por ejemplo, en la aplicación de las infracciones del artículo 178.1. Si hay un error, y yo he aceptado la liquidación del fisco, y ya el error en la determinación no es del contribuyente, sino del fisco. Entonces, en esas condiciones, el 178.1 no aplicaría. Y en fin, eso es lo que hay que regular respecto al CIDE, ¿no? Vamos avanzando. También, en cuanto a renta, se han delegado estas 3 facultades. La primera ya ha sido objeto de regulación, ¿no es cierto? El decreto legislativo es el 1624. Me parece que es una norma bastante clara. Digamos, el artículo 84b, solo para que todos lo tengan presente, regula un régimen de pagos a cuenta para la enajenación de acciones. Si las personas naturales enajenan acciones, bueno, la enajenación de acciones tributa, como ustedes saben, 5% de el valor de mercado menos su costo computable, ¿no? O 6.25, pero en realidad es 5%, ¿no? 5% el 5% de la renta bruta, que es valor de mercado menos costo computable. Eh, Esto cuando la persona natural está enajenando acciones peruanas.
Cuando la persona natural enajena acciones extranjeras, eso es una renta de fuente extranjera, ¿no? Una renta de fuente extranjera. Las rentas de fuente extranjera no tienen régimen de pagos a cuenta. Por ejemplo, si hoy yo, Walker Villanueva, enajeno acciones, enajeno acciones de, por ejemplo, de una compañía local, Buenaventura, ¿no? Esa enajenación de acciones está sujeta a un pago a cuenta, ¿no es cierto? Un pago a cuenta porque si enajené las acciones y percibí el precio, tengo que depositar mi pago a cuenta al mes siguiente de efectuar esa enajenación de acciones. Pero si yo enajeno acciones de Google o de Yahoo o de Amazon en una bolsa extranjera y percibo el precio, igual tengo una ganancia de capital, que es una renta de fuente extranjera. Esa renta de fuente extranjera hoy en nuestra ley no tiene régimen de pagos a cuenta. Es decir, voy a pagar el impuesto a la renta de esa enajenación en el 2025, ¿no es cierto? Cuando venza mi plazo para la declaración anual. ¿Qué se ha hecho con esta norma? Con esta norma lo que se ha hecho es establecer un régimen de pagos a cuenta para la venta, para la venta de acciones extranjeras, pero cuando estas acciones extranjeras eh, provienen, provienen de una inversión que se ha hecho en el Perú. O sea, en otras palabras, las acciones extranjeras que estoy enajenando constituyen una renta de fuente peruana porque esas acciones extranjeras, el valor de esas acciones extranjeras provienen de una empresa que está domiciliada en el Perú. Ejemplo, vamos a suponer que tengo acciones de una compañía que está en Caimán, ¿eh? En Islas Caimán, y esta compañía extranjera que está en Islas Caimán es a su vez dueña de una compañía operativa en territorio peruano, que se dedica, por ejemplo, a una actividad industrial en Perú, ¿no? Entonces, claro, cuando yo enajeno las acciones de Caimán, estoy enajenando indirectamente el valor de la compañía peruana. Es una renta de fuente peruana, ¿no? Entonces, siendo una renta de fuente peruana, si yo enajeno esas acciones de Caimán cuyo valor proviene de una inversión que se ha hecho en Perú, entonces en ese caso sí hay un régimen de pagos a cuenta que no lo había antes, ¿no? Lo que está haciendo la ley es decir, cuando enajeno acciones peruanas, siempre había pagos a cuenta, y había un régimen de pagos a cuenta, ahora estamos agregando que también hay pagos a cuenta cuando se enajenan acciones extranjeras, pero que constituyen una enajenación indirecta, en los términos que les estoy explicando en este momento. Lo que sí falta, por supuesto, regular es el régimen de pagos a cuenta para el caso de acciones extranjeras que constituyan renta de fuente extranjera. El otro punto que ha sido objeto de delegación es la regulación de las APAs. Básicamente aquí lo que se busca es promover los acuerdos anticipados de precios. ¿Cuántos acuerdos anticipados de precios ha habido en el Perú? Ninguno. Ha habido intentos de llegar a un acuerdo con el fisco, sí, sí los ha habido, pero infortunadamente ninguno ha llegado digamos, al punto final, ¿no es cierto? Y aquí básicamente lo que se está haciendo del lado del fisco es promover este tipo, digamos, de iniciativas en que el contribuyente abra sus cartas al fisco y el fisco tenga una actitud de buena fe, que las dos partes confíen y lleguen finalmente a un acuerdo. Un poco difícil cambiar el chip, pero básicamente lo que se busca es tener, en cuanto a los acuerdos anticipados de precios, plazos más razonables para llegar a un acuerdo. Y lo segundo es que eh, estos acuerdos anticipados de precios no se tramiten ante el equipo de fiscalización de precios de transferencia de SUNAT, sino ante otro equipo, ¿no? Que va a ser el equipo de la Intendencia de Estrategias Tributarias, o sea, otro equipo dentro de SUNAT que tenga una visión conciliadora y no una visión conflictiva, como normalmente tienen los equipos de fiscalización, lo cual es razonable, ¿no? Porque no le voy a abrir las cartas a quien finalmente me fiscaliza, sí le puedo abrir las cartas a quien no está encargado de la fiscalización, sino más bien encargado en este caso de llegar a acuerdos con el contribuyente. Modificar, otro aspecto que ha sido objeto de delegación es la modificación de la ley del impuesto a la renta en referencia a los métodos de valoración de precios de transferencia. Esta parte me parece que se refiere, creo, me parece que por ahí va la situación, es la que está contenida en el artículo 37
32A, perdón, 32A numeral 7, que hace referencia a otros métodos, ¿no? Es decir, el artículo 32A tiene, a partir del inciso E, tiene el método del precio comparable no controlado, el costo incrementado, partición de utilidades, método residual, y tiene el numeral 7 que dice otros métodos, ¿no? Y esos otros métodos es demasiado genérico. Otros métodos, dice. Otros métodos. Cuando no se aplique ninguno de los métodos, se podrá aplicar, eh, podrá acudirse a la aplicación de otros métodos. Punto. De acuerdo a lo que establezca el reglamento. Y el reglamento no ha regulado esto tampoco. O sea que aquí hay un defecto, hay un déficit de reserva de ley evidente, ¿no? No hay ninguna regulación sobre los otros métodos. El reglamento tampoco lo precisa. Y lo que va aquí básicamente es desarrollarse en la ley. Me parece positivo en ese sentido que esos otros métodos que hoy día están en la nebulosa, pues se terminen precisando en el contenido de la ley del impuesto a la renta, ¿no? Y me parece que básicamente esto se refiere a una situación particular que es el método de flujo de caja descontado para la valorización de acciones. Cuando hay una venta eh, entre dos vinculados, la empresa A le vende a la empresa B, los dos están vinculados, eh, el método de flujo de caja descontado no encaja en ninguno de los métodos previos que están mencionados en la norma. No es un CAP, o sea, no es un precio comparable, no es costo incrementado, no es partición de utilidades, es otros métodos, ¿no? ¿Y cómo entra ese flujo de caja descontado? Pues por otros métodos, que está en el 7. ¿Y dónde está la regulación de esos otros métodos? En ningún sitio, ¿no? Entonces, claro, lo que se busca básicamente es tener digamos, un poco más de certeza y respeto al principio de reserva de ley, por lo cual me parece positivo. Y vamos cerrando ya la charla. Los otros aspectos que han sido objeto de delegación son la composición dice así textualmente, referido a la composición del Tribunal Fiscal. La composición del Tribunal Fiscal claramente es o se aumenta más salas, que me parece era el direccionamiento del ministro de Economía de hoy, ¿no es cierto? Que básicamente lo que buscaba es decir, hay un stock de deuda que está pendiente de cobro por parte, en este caso, del Estado. Y bueno, la solución a eso es que haya más celeridad, y la celeridad se soluciona pues con más recursos humanos, ¿no? Posiblemente haya más salas, no lo sé. O la otra es que si no se requieren más salas, las salas de Pricos, donde está la mayor recaudación, son solamente 4 salas, son 13 salas en realidad. Si tomamos en cuenta de las 13 salas, 4 dirigió a los Pricos, donde está la recaudación más relevante, uno de tributos municipales, más uno de tributos aduaneros, estamos hablando de 6 salas, ¿no es cierto? Y quedarían 7 salas para los demás contribuyentes. Quizás más bien, en lugar de incrementar más salas, es que haya más salas para los Pricos, sin incrementar el número digamos, de salas del Tribunal Fiscal. Por ahí va la situación. Es decir, o más salas o las mismas salas del Tribunal Fiscal, pero digamos más salas abocadas en este caso, a la solución de los casos por parte de los principales contribuyentes. El tema es un tema muy específico, ¿no es cierto? Pero simplemente lo hago notar. La declaración de beneficiario final, la declaración de beneficiario final para las personas jurídicas no domiciliadas cuando tienen sucursal en el Perú, por ejemplo, una empresa extranjera que se dedica a la prestación de servicios de ingeniería, vamos a suponer que está en Alemania, esta empresa alemana tiene una sucursal en Perú. Entonces, eh, los beneficiarios finales de esta empresa alemana ten- tendrían que declararse a través de la declaración beneficiario final en el Perú porque tienen una sucursal en el Perú. Bueno, el punto es que eh, en el decreto legislativo donde se regula la declaración del beneficiario final, ¿no es cierto? Las sucursales de empresas extranjeras que operan en el Perú, saben ustedes que estas empresas extranjeras, para efectos de la ley de renta, la sucursal de la empresa extranjera es una persona jurídica domiciliada.
bueno, lo que se está buscando básicamente es establecer una norma de desarrollo. Al día de hoy, no, las sucursales de empresas extranjeras no están obligadas a presentar la declaración de beneficiario final porque no se ha implementado nunca esa norma. Lo que se está buscando es tener una regulación más amigable para esa situación. Entonces, una situación bastante particular. Y finalmente está la aprobación de un fraccionamiento especial para deudas, para ingresos que constituyen ingresos del Tesoro Público, o sea, estamos hablando básicamente de renta, IGB, tal, eh, hasta el 31 de diciembre de 2023, dice fraccionamiento especial, ¿no? Pero un fraccionamiento especial en la que hay un bono de descuento. El bono de descuento es una condonación, ¿no? O sea, claramente acá hay un eufemismo, ¿no? Es decir, se está básicamente buscando decir, no, no vamos a amnistiar, no vamos a establecer condonaciones, ¿no? Y por eso le llamamos fraccionamiento. Pero es un fraccionamiento en el que va a haber un bono de descuento, bono de descuento obviamente de las multas e intereses, no del tributo, no del pago a cuenta, pero sí de las multas e intereses, en función en este caso al, al, al nivel de deuda que tenga el contribuyente, ¿no es cierto? Y condicionar el cumplimiento de pagos. En otras palabras, es una condonación direccionada, ¿no es cierto? Es decir, vamos a ver el nivel de deuda y vamos a condicionar este descuento o esta condonación al cumplimiento de pago, ¿no? Esta iniciativa se contrapone a este proyecto de ley que ya ha sido aprobado por el Congreso y que acaba de ser observado por el Ejecutivo, ¿no? Es el proyecto de ley 7536, que básicamente es una amnistía eh, tributaria, ¿no es cierto? Una amnistía tributaria para las personas naturales, ¿no? Las personas naturales domiciliadas en el país. Eh, y esta amnistía tributaria, pues básicamente lo que dice es se paga 10% o 7% si es que repatrias el dinero. Eh, bueno, el Ejecutivo lo que ha hecho es observar este proyecto de ley y aprobado por el Congreso, con lo cual el Congreso podría insistir digamos, promulgarlo de manera directa al Congreso. Vamos a ver si va a haber un acuerdo o una insistencia por parte del Congreso respecto a esta norma. Y claro, si se regula esta norma, esto está dirigido a las personas naturales domiciliadas, ¿no? Es decir, básicamente y claro, habría que ver que en la delegación de facultades, más bien la delegación de facultades sí es de carácter general, es decir, este fraccionamiento aplicaría para todo el mundo, para empresas, para personas jurídicas, para sociedades, mientras que el proyecto de ley aplica solamente para personas naturales. Hay una diferencia ahí de ámbitos, ¿no? Pero se podrían superponer, ¿no es cierto? Porque el fraccionamiento especial también podría aplicar para personas naturales. En fin, entonces se pueden presentar problemas porque me parece que las dos normas están dirigidas eh, a- eh, al mismo objetivo, aunque a universos distintos, ¿no? El fraccionamiento especial está dirigido para todo el mundo en la delegación de facultades, mientras que el proyecto de ley aprobado en el Congreso está dirigido solamente a personas naturales domiciliadas. Y eso es básicamente lo que tenía por comentarles. Muchísimas gracias por su tiempo. Nuevamente, Marisol, gracias por la gentil invitación. Gracias, Walker. Sí, vamos ahora, si me permites, a algunos comentarios y algunas preguntas que nos han hecho. Bueno, en definitiva, ya hemos visto que se han publicado los decretos legislativos 1623 y el 1624, ¿no? A partir de esta delegación de facultades. En el decreto legislativo 1623 que ha provocado, pues, múltiples inquietudes y comentarios. Estamos a la espera del reglamento. Como bien se ha dicho en la ley, hay 90 días para poder eh, legislar en todas estas materias. Y lo que no sabemos es cuándo pues saldrá este reglamento en particular. Y sobre este reglamento y algunas inquietudes que se han presentado, tenemos preguntas de nuestro público, como por ejemplo, Jessica Álvarez nos pregunta si los cursos online del exterior, por ejemplo, o un curso en una universidad del exterior, entra en la norma de servicio digital. ¿Qué le puedes comentar? Sí, sí, sí entra. Entra. Puse un ejemplo en mi intervención. Sí, por supuesto, va a estar grabado con IGB.
Así es. Jessica, Emilio o Emi de Amelio pregunta, ¿hay fechas posibles para la emisión de la reglamentación? ¿Cuándo se empieza a aplicar? ¿Qué es lo que podrías Sí, sí, comentar? sí. Sí, este impuesto se comienza a aplicar desde el 1 de octubre de este año. La reglamentación, o sea, el que comienza a funcionar la recaudación no está sujeta a la reglamentación, pero, digamos, si todo sucede como debería suceder, Sí. en regla la reglamentación está sujeta a un plazo de 30 días. Estamos hablando, pues, de que y hoy día tienes todo agosto y hasta septiembre, ¿no? Y, digamos, el impuesto se va a aplicar a partir del 1 de octubre del 2024. Se entiende ya con reglamentos sobre la mesa, pero, pero el decreto legislativo, en la única disposición complementaria y final, dice claramente que sin referirse a la expedición de la reglamentación, que indefectiblemente desde el 1 de octubre los proveedores de empresas digitales comienzan a percibir el impuesto. Así es. Y Nora Zúñiga nos pregunta, buenos días, estimados, al ser tan amplia la definición de servicios digitales, los que usan los servicios de taxi por aplicativo, ¿también estaría afecto al IGB, puesto que nuestra norma interna establece que tales servicios están exonerados? Sí, 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 sí. La norma distingue, hay una regulación ahí bien depurada en la norma que el IGB se aplica únicamente se aplica en este Comisión. caso a la comisión, a la retribución por intermediación, no a la operación subyacente. La operación subyacente es un problema del Estado peruano, ¿no? Aquí básicamente lo que se hace es decir, la informalidad. Sí, sí. Y además los taxis, en el caso particular de los taxistas afiliados a estas plataformas, son personas naturales, no son empresas. Y me parece que si fueran empresas están exonerados. Y parece que no son empresas, ¿no? La mayoría son taxistas, Personas digamos, naturales. individuales que generan rentas de cuarta. Pero a la Sí. pregunta en concreto es solamente el IGB sobre la comisión. Comisión. Efectivamente. Y eso obviamente también depende de, como bien decías al inicio, ¿no? Si son empresas tipo Uber no domiciliadas que no tienen alguna empresa aquí constituida en el Perú. Porque, por ejemplo, Cabify ya sacó una nota de prensa, no sé si la has visto, donde dice nosotros no vamos a incrementar el IGB debido a que nuestros precios ya están incluidos, pero particularmente el tema es porque Cabify sí está localizado aquí en el Perú y tiene un RUC, así es que desde ya está Ujú, bajo las normas peruanas, ¿no? Entonces habría que hacer esa ujú, distinción también, ¿no? No sé si lo viste, salió ujú. una nota de prensa de Cabify al respecto. Así es que hay que tener cuidado de qué No, tipo no, de no lo he visto, empresas estamos pero sí, 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 analizando. claro, claro. De acuerdo, sí, sí. En la economía colaborativa hay ciertas complejidades, pero en términos generales hay que distinguir entre la comisión de intermediación y la operación subyacente, ¿no? Así es. Y lo otro yo diría es, en Cabify si ha sacado esto es porque seguramente Cabify sí presta el servicio de taxi, o sea, Sí. como empresa, o sea, no Y es una esa, plataforma de intermediación, ¿no? Entonces, sí, claro, obviamente ahí como no van Uber. a incrementar porque el servicio de taxi está exonerado. Exacto. Entonces, supongo ese debe ser el motivo de la comunicación. Es una empresa domiciliada acá en Perú, a diferencia de Uber, por ejemplo, ¿no? Exacto. Carla también nos pregunta, en el caso de la empresa telefónica, no, en el caso que la empresa telefónica brinda servicios streaming, Disney Plus y otros, ¿en su factura va a grabar con IGB cada servicio streaming? Eh, en el caso de las empresas de telecomunicaciones están, pero como responsables subsidiarios, ¿no? En principio es el que cobra, el que recauda el IGB a la retribución de estos streaming es directamente la empresa digital. Claro, yo supongo ahí va a depender con quién estás contratando, ¿no? ¿Estás contratando con Telefónica o es que estás contratando con Netflix o con el proveedor de la Sí, sí, empresa digital? Pero, sí, en fin, aquí la norma básicamente lo que dice es, en principio, la empresa digital, la extranjera es la que se encarga de la percepción y si hace mención a las empresas de telecom, están acá las empresas de telecom, pero como subsidiarios, ¿no? Está sí. acá en el artículo, por si
por si es de interés, ¿no es cierto? El artículo 49b está en el numeral, por si acaso, numeral 3 en el inciso B. Dice, son responsables, las empresas facilitadoras de pago son responsables, no dice subsidiarios, pero van a, digamos, percibir el impuesto las empresas operadoras de servicios públicos de telecomunicaciones que reciban el pago por servicios digitales, pero cuando la empresa digital no sea la que percibe el impuesto, como una responsabilidad subsidiaria, ¿no? Así es. Bueno, y yo particularmente te iba a hacer una pregunta que acaba de escribir Catherine Galdós, ¿no? ¿Qué pasaría si las empresas no domiciliadas no aperturan su RUC? ¿Los usuarios serían los obligados o los bancos? ¿A quién se propone? Pues normalmente estas empresas están constituidas en paraísos fiscales. Y mi pregunta complementaria a esta tenía que ver, pues, en qué momento es que entran los facilitadores del pago, ¿no? ¿Van a ser finalmente los bancos? ¿Cuál va a ser? Porque la norma no dice qué sucederá si los no domiciliados no se inscriben en el RUC. ¿Hay multas? ¿No hay multas? ¿Qué pasará en esa situación? Seguramente el reglamento lo complementará, pero ¿cuál es tu opinión? Sí, 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 sí está regulado eso. El 49 dice, bueno, si la empresa no domiciliada no se inscribe en el RUC Ajá, o no cumple con presentar la declaración del pago en 2 periodos consecutivos o alternados, o no presenta la declaración informativa anual, porque también hay una declaración informativa anual, es decir, si el contribuyente, mejor dicho, si el proveedor no domiciliado está omiso, incumple, no se inscribe en el RUC, no cumple con pagar 2 periodos, en ese caso, la responsabilidad se desplaza a los facilitadores de pagos, ¿no? Y estos facilitadores de pagos son básicamente los bancos ujú, y las empresas telecom, ¿no? Que están en la norma siguiente. Ahora, claro, si la empresa digital no se inscribe en el RUC, eh, pues, ¿qué sanción se puede poner? Yo diría, sí, puedes poner sanciones en el código, pero ¿cómo las vas a cobrar? exacto, porque la ¿No? norma O sea, no yo, indica yo nada creo que de la eso, multa, no hay. sí, eso tiene más un tema de responsabilidad, de responsabilidad, digamos, yo diría social y ética por parte de la empresa digital. Nosotros desde las empresas Sí, grandes van a cumplir, pero a así. una empresa digital mediana, si no se inscribe en el RUC y pones multa, pues no vas a poder cobrar tampoco la multa, ¿no? Es decir, es una multa más nominal que real, ¿no? La coercibilidad es nula en ese caso. Claro, efectivamente, y lo que me refería que no estaba normado, pues era el tema de las multas. Eso significaría que si no se inscriben en el RUC, los facilitadores de pago son los que van a tener que hacer esta liquidación. Sí, Y eso sí. no creo que sea gratuito, ¿no? Como Ujú, comprenderán los bancos, además del IGB que se le trasladará al consumidor final, tendrá que trasladar la comisión. ¿Esa comisión a quién se la va a cobrar? ujú. Pues obviamente a las personas naturales, ¿no? ¿Qué opinas al respecto? No lo sé ahí, Marisol, no sé, porque al final el banco ahí. Sí, pues el banco está, digamos, recibiendo, o mejor dicho, está obligado a cumplir Ujú. con una percepción que la ley le impone, es un deber de colaboración del banco, ¿no? Y esos deberes de colaboración que es percibir el impuesto, como ocurre, por ejemplo, con el ITF, Sí, pues hoy, por el ITF no te cobran comisión, ¿no? Yo diría tampoco deberían cobrar comisión por cumplir con la ley. Es decir, en así fin, es. yo supongo que ahí no me parece razonable que en este caso los bancos cobren una comisión por efecto de la percepción, pero en fin, Esperemos, habrá que ver qué ¿no? sucede, Marisol. Esperemos con ese deber de colaboración y que debemos de seguir incentivando. David Castañeda nos pregunta, para las empresas sucursales que brindan el servicio similar al de Airbnb domiciliadas en Perú, ¿pagan impuesto a la renta y para el IGB es solo por la comisión de intermediación? Sí, sí, cuando hay establecimiento permanente, también esta norma dice el hecho de tener RUC a la empresa digital no crea establecimiento permanente, ¿no? Eso me parece que es una norma para darle tranquilidad a las empresas extranjeras.
Sí, Claro. básicamente es si la empresa extranjera, pero ninguna tiene por si acaso sucursal, ¿ah? Yo soy asesor de algunas de ellas, pero ninguna de estas empresas extranjeras tiene establecimiento permanente en Perú. Pero si la tuviera, efectivamente es como si fuera un contribuyente domiciliado, y tendría que tributar el impuesto a la renta sobre renta neta, ¿no es cierto? Porque ya tenía un establecimiento permanente en Perú y tendría que tributar IGB. Ya no bajo esta regla, sino como contribuyente domiciliado. Sería una empresa peruana. Es como volver a la extranjera peruana si tuviera una sucursal en territorio peruano, ¿no? Es cosa que no ocurre normalmente en estas empresas digitales. Y a propósito del tema de Airbnb, ¿no? El MEF en una nota de prensa indicó que así podrá establecer que personas naturales son habituales en el alquiler de sus inmuebles a efectos de determinar si realizan una actividad empresarial para así aplicarles la tasa del 29,5 del impuesto a la renta por actividades inmobiliarias. En esta tasa se presume, dime tú, actividad empresarial, si una persona natural se dedica al alquiler de inmuebles y son solo rentas de capital, siempre tendrán que ser rentas de primera categoría. No sé, en esa nota de prensa me pareció que había algo incongruente o tú tienes un análisis distinto. No, no, no. Si las personas naturales tienen 10 departamentos para alquilar, eso sigue siendo renta de primera, ¿no? La cantidad de departamentos no hace que sea renta de tercera. Así es. Hay que analizar, en principio te diría que eso es una renta de primera, no hay IGB en esos casos, Así es. y sería una renta de primera categoría, ¿no? Es decir, la capacidad de ahorro de una persona no lo convierte en empresario, ¿no? Es absurdo Así esa nota de es. prensa. Ya no te prensa el mes, cuando leí eso de parte del mes, dije, ay no, y acá hay toda una confusión, tal como la que pasó con el informe de SUNAT, que no viene al caso en este momento comentar, pero que ha calificado como servicio digital algo que no debiera, ¿no? Bueno, Ujú. Caterín Galdós nos pregunta, la SUNAT creo debería determinar y notificar como retención a los medios de pago, pero que los medios de pago sean los responsables tributarios de los no domiciliados. Es una carga administrativa que no le corresponde a las locales. No sé si se está refiriendo de repente a los facilitadores, ¿no? Sí, Quizás. sí, 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 eso se está refiriendo. está regulado en la norma. Básicamente lo que dice es que va a salir un decreto supremo en el que se señale en qué situaciones los facilitadores de pago, esta regulación es, o sea, en qué situaciones funciona esta responsabilidad subsidiaria, ¿no? Es decir, los facilitadores de pago entran a percibir el impuesto si es que no lo hace la empresa digital. Dice acá en la norma, en el referido decreto supremo, se señala los supuestos, el supuesto incluido en el momento a partir del cual los sujetos que figuren en el listado dejan de efectuar la retención o percepción y los sujetos facilitadores de pago empiezan a retener o percibir. O sea, tiene que haber un decreto supremo que le da cierta certeza para que el facilitador de pago comience a percibir respecto a las empresas digitales que están omisas, ¿no? Porque claro, ¿cómo va a saber el banco que las empresas digitales están omisas? Tiene que haber un decreto supremo que diga, están omisas A, B, C, D. Por lo tanto, tú empiezas a percibir. O sea, sí, me parece que hay cierta claridad en ese punto. Sí, hay que esperar ese decreto supremo. En líneas generales, toda esta delegación de facultades para perfeccionar el tema tributario, ojalá que se recojan pues los comentarios que nos has hecho respecto de las casaciones que se han publicado, respecto del tema del CIRE con el registro de compras y que no se cambien, ¿no? Porque ese criterio pues es buenísimo en vista de que era una posición de SUNAT ya bien instalada e instaurada y Ujú. desvirtuaba completamente lo que indicaba la norma. Así es que buenísimo por la casación que se ha publicado y que se recoja y que se amplíe todo esto de otros métodos que se regulen, ¿no? Porque efectivamente este flujo de caja descontado no estaba regulado. Pero adicionalmente a ello, en toda esta primera parte que comentaste de aquello que no se le delegó las facultades legislativas al Poder Ejecutivo. También entiendo que el tema del EBITDA es algo susceptible y que viene siendo reiterado como un pedido por los gremios empresariales. ¿Tú consideras que aquello que no se le ha delegado
adicionalmente al tema del EBITDA y otros, como por ejemplo esta regulación de derogar el derogar el MIPE y reordenar todo este tema de simplificación para empresas pequeñas. Si bien es cierto, no se le han otorgado las facultades, entendemos que deberíamos de generar propuestas ya de manera particular o que finalmente el Congreso pueda sacar una ley con propuestas legislativas que vengan ya pues de los privados, de la academia, de los gremios empresariales. No sé qué opinas al respecto. Sí, sí, me parece positivo que no se haya delegado porque creo que el tema de la tributación de las medianas y pequeñas empresas y de cara a la formalización y a combatir la informalidad tiene que ser un tema con mayor intervención de los gremios, de la academia, como tú mencionas, y tener un régimen que funcione, ¿no? Porque el MIPE es la verdad es que es un régimen malísimo, ¿no? El RUS me parece que no ha cumplido el objetivo, ya tiene, en fin, no, de los 90, entonces estamos hablando casi 30 años, ¿no? Este, entonces, claro, hay que pensar en un régimen integral, un régimen que, en fin, yo diría siempre que la informalidad no solo es tributaria, ¿no? La informalidad pasa por el tema laboral, por el tema de accesos a líneas de financiación, el tema tributario también como uno de sus aspectos, o sea, tiene que haber una regulación integral, yo diría, Marisol, y para eso me parece que está bien que el Congreso con todas sus dificultades, el Congreso da más acceso para que digamos, la sociedad en general opine a través de los gremios empresariales o a través de la academia y se logre un régimen digamos, MIPE, que contemple todos sus aspectos, ¿no? Así es, sí, efectivamente, ahí tenemos una labor muy importante, todos los actores, y que debemos de insistir en que se regule esto, sobre todo porque no vemos un combate frontal a la evasión tributaria, a la informalidad tributaria, a la informalidad laboral, y hay que seguir pues arando en ese camino de ampliación de la base tributaria, porque siempre terminamos los formales recibiendo pues normas nuevas, modificaciones, más cargas, más responsabilidades, que si bien es cierto no van por la creación de nuevos impuestos, pero que sí merecemos un trato igualitario, ¿no? Una justicia tributaria en la que todos debemos de participar. Así es que tenemos que ayudar por el Estado y el país en el que vivimos a que este problema, este flagelo de la informalidad, llegue a terminar. Esto va a ser un poco difícil, ya van pasando más de, no sé, sacaba mi cuenta 30 años de una tesis de evasión tributaria y de un libro que revisé y tomé de guía. Y las cifras no han cambiado y de repente han empeorado. Un libro del otro sendero de Hernando de Soto hacía mención de todo esto que estamos viviendo al día de hoy y con la pandemia se incrementó. Así es que nuestras autoridades vean que no necesariamente es esto lo que necesitamos, sino un combate frontal, ¿no? Para la Ujú. informalidad, pero sobre todo dando reglas claras y facilidades a los nuevos emprendimientos, a las empresas pequeñas, a los hogares que tienen negocios y que no se formalizan porque no ven las facilidades del caso. No hablo de la informalidad del tipo ilegal, del contrabando, la minería ilegal, la tala ilegal, que ya es un tema que también depende de una decisión del Estado. Así es que, bueno, hay mucho trabajo por hacer. Muchísimas gracias, Walker, por habernos comentado tus apreciaciones sobre esta delegación de facultades. Vamos a tener un evento específico del decreto legislativo 1623 porque hay que tener en cuenta que lo que se ha buscado, como bien dijiste, es la igualdad de condiciones, ¿no? Con empresas locales que podrían prestar los mismos servicios que están grabados con el IGB respecto de aquellas empresas de fuera que no estaban incorporándose el IGB al consumidor final, persona natural, porque no estaba contemplado en la norma y a diferencia de otros países, efectivamente, eso ya se venía dando. O sea, la norma en Ujú. general no es que esté mal, pero definitivamente va a haber una carga adicional, aunque el fisco
y también el MEF en su nota de prensa no haya querido reconocer, pero lo lógico es que nos trasladen el IGB, aunque algunos por temas de competencia o competitividad en todo caso quizás lo dejen así, es lo que ha dicho el MEF, es lo que espera, pero realmente no creo que así sea. Bueno, vamos a ir comentando cada una de cada uno de estos decretos que se vayan publicando. También hay esto de la amnistía que ha tenido ya observaciones al proyecto. Vamos a ver qué novedades hay en los siguientes días, así es que tenemos mucho tema por tratar durante los siguientes meses. Muchísimas gracias, Walker. Te Ya, despedimos con un fuertísimo aplauso y los que se están gracias. quedando, gracias. Les comento que esto pues es parte de la experiencia que viven nuestros suscriptores todos los meses en los cursos que hacemos en la Escuela de Negocios y que los invitamos a ser pues parte de nuestro grupo de suscriptores que ya al día de hoy vienen siendo muchos y no solamente contadores o abogados independientes, sino firmas contables, firmas de auditoría, también empresas que quieren que sus áreas contables estén permanentemente capacitadas, actualizadas y soportadas con la asesoría de nuestro equipo de consultores que sostienen esta plataforma. Así es que si ustedes tuvieran que contratar esto de manera independiente, pues sería, de acuerdo a lo que está en el mercado, una asesoría y un curso independiente, además de talleres que están incorporados, pues serían un monto muy exorbitante. Esto va por nuestro lado de responsabilidad social, como les decíamos desde el inicio, y todo esto cuesta 1.999 soles al año. Entonces, qué duda cabe que la prevención va a ayudar muchísimo si nosotros estamos muy bien preparados. Le vamos a dar mucho valor agregado a nuestras empresas y las empresas que formen parte de nuestro plan de suscripciones tendrán la capacidad de estar seguros de que el día que tengan una fiscalización van a salir exitosas porque sus equipos están muy bien asesorados y permanentemente actualizados. Así es que no se pierdan esta oportunidad que solo lo hacemos como escuela de negocios bajo el paraguas de responsabilidad social, porque eso es lo que nos motiva. Y entonces, si tienen además la posibilidad de hacer un pago al contado, tienen un descuento del 20%. Nuestros docentes son del tipo de docentes que ustedes han visto el día de hoy con Walker Villanueva. Tenemos la plana docente de mejor nivel y especialistas a nivel nacional e internacional, dependiendo de los temas que tratamos. Tienen aquí el código QR para más detalles y también nuestro equipo administrativo está compartiendo el link para que de manera directa puedan ustedes pues aprovechar esta gran oportunidad. Y eso no es todo porque también les queremos contar que este mes estamos lanzando un taller, cómo optimizar la carga fiscal del impuesto a la renta 2024. Estamos en agosto, tenemos los estados financieros a julio, hay la oportunidad de ver cómo modificamos pago a cuenta, cómo suspendemos pago a cuenta, cómo utilizamos los beneficios tributarios que están vigentes, de qué manera dentro del marco legal, bajo planeamiento de economía de opción, podemos ayudar a nuestras empresas a pagar lo que corresponde, ¿no? A bajar la carga fiscal de la mejor manera con Ramón Galvez, que es socio principal de Galvez Rizo Segarra Asociados, muchos años trabajó como socio en KPMG. José Galvez, que es socio de Galvez Doloriel Abogados y trabajó también muchísimos años en la SUNAT. Marisol León, quien les habla, pues CEO de Quantum Consultores y también trabajó como vocal del Tribunal Fiscal. Esto será los días 20, 21 y 22 de agosto. Aquí tienen el QR también para mayor información, pero si son suscriptores, este taller está incluido dentro de ese monto anual que les comentaba, ¿no? Y empezamos el 3 de septiembre nuestro programa de especialización en NIF, sobre todo con el comentario de las diferencias con el impuesto a la renta. Entonces tenemos
la mejor plana docente de especialistas en MIF y acompañándolos también en el enfoque tributario. Tenemos aquí el QR a su vez para que puedan ustedes participar de este excelente programa de especialización certificado por la Universidad Continental y muy pronto también con certificación internacional para aquellos que terminen el programa. Así es que muchísimas gracias por su atención. Síganos en nuestras redes sociales. Estamos en todas las redes sociales, también como Quantum Consultores y como Quantum Escuela de Negocios. Así es que muchísimas gracias y ha sido para mí un placer compartir con ustedes el día de hoy. Muy buenos días. Gracias.